Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta webinar. Realmente estamos muy contentos de saludarlos nuevamente y contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy hablaremos sobre varios retos de seguridad que afrontan todas las empresas con respecto a la actualización de sus equipos informáticos. La webinar del día de hoy está titulada Estrategia de parcheo para protección de dispositivos. En esta webinar aprenderemos cómo actualizar los diferentes dispositivos asociados al parcheo, ¿sí? Aprenderemos cómo nuestras soluciones están adaptadas a un nuevo mundo híbrido con computadoras conectadas en casa y computadoras que están fijas en una oficina central o remota. Realmente estamos muy contentos de contar con la participación de un invitado especial. Contamos con la participación del ingeniero Darwin Bejarano, quien es consultor senior de Manas Engine para Latinoamérica. ¿Sí? Bien, deseo compartir con ustedes algunas noticias sobre lo preocupante que es el mantener una organización segura. A raíz de la pandemia, la utilización de dispositivos se ha acelerado grandemente y vemos cómo organizaciones gubernamentales, como también organizaciones privadas, están siendo víctimas de hackeo de información. Este hackeo se realiza por medio de la explotación de vulnerabilidades asociadas a los dispositivos. También muchos de nuestros clientes nos preguntan y afirman que están conscientes de la importancia de la seguridad de los dispositivos, pero desconocen cuáles son los vectores más utilizados para explotar riesgos de seguridad. Como logran observar en esta diapositiva, el factor humano es uno de los retos más grandes asociados al tema de seguridad. Como ven acá listados, aquí tenemos los diferentes vectores asociados a seguridad de información. El vector número uno es el vector denominado phishing, que es el proceso fraudulento de obtener información de los usuarios finales por medio de correo electrónico. El segundo vector es asociado a ataques a los equipos aprovechando vulnerabilidades de sistemas operativos y aplicaciones porque no han sido actualizadas. El tercero es por fuga de información. El cuarto es asociado a equipos que están robados o extraviados. Y el quinto es por configuraciones erróneas o mal aplicadas en los dispositivos. Como pueden ver, pues son gráficos sobre los tipos de fraude que existen a nivel mundial, como también las industrias que se ven más afectadas en este tipo de fraudes. ¿Ok? Como ven, si adoptamos la metodología de Pareto, sale el 80-20, si algunos recuerdan, debemos enfocarnos en entregar sesiones de entrenamiento para nuestros usuarios finales para que no sean víctimas de phishing y realizar una buena estrategia de parcheo para minimizar el impacto en seguridad informática. Eh, para esta diapositiva es otra forma de ver cómo hoy en día estamos con un riesgo muy alto de pérdida de información asociada a lo que es phishing, explotación de vulnerabilidades de equipos informáticos porque no están parchados. Como logran observar en el parcheo, no es un tema de exclusividad de plataformas Windows, sino también aplica a otras arquitecturas como lo que es Apple, como también los sistemas Linux, Android y aplicaciones que residen sobre estos sistemas. Me permití generarles una pequeña lista de retos de ciberseguridad que afrontaremos a lo largo de todo este año 2021, con el fin que nos permitan apoyarlos en este proceso con nuestros aliados tecnológicos como lo que es Manas Engine y nuestros servicios profesionales asociados. Bien, ahora deseo compartir el micrófono con mi amigo Darwin para continuar con esta webinar. Darwin, el micrófono es tuyo. Ok, Mauricio, muchísimas gracias por esta introducción, por esta presentación. También a todas las personas que destinaron un poco de su tiempo para escucharnos. Esperamos que esta sesión pues sea enriquecedora para todos. Y la idea de hoy es efectivamente pues hablar un poco acerca de una estrategia de parcheo efectiva en nuestras organizaciones. Para ello vamos a desarrollar pues la siguiente agenda dentro de este webinar. Vamos a ver un poco acerca de la arquitectura, vamos a ver un poco de qué es el ciclo de vida de los parches,
entender un poco cómo es la gestión de las vulnerabilidades, de los parches, un resumen, un pequeño resumen de buenas prácticas y recomendaciones y algo acerca del portafolio de los productos de Manasenge que pueden aportar a esas necesidades o a la implementación de esas estrategias con ciertas recomendaciones. Como Mauricio nos lo indicó, creo que no es necesario hacer conciencia en que las vulnerabilidades día a día van creciendo, en que los ataques que pueden generar impacto en nuestros negocios cada día son más evolucionados, se buscan nuevas alternativas, nuevas estrategias y que un vector para ingresar y ser víctima de esos ataques efectivamente es no tener actualizados nuestros sistemas o nuestras aplicaciones que usamos comúnmente en nuestros entornos tecnológicos. Entonces, esa es una puerta que los atacantes aprovechan para empezar a obtener información y pues empezar a procesar esos ataques que posteriormente generan impactos en los negocios, en las organizaciones. Por ello, pues vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura. En la imagen vemos una arquitectura que debe tener no solo la herramienta de Manasenge, sino cualquier herramienta que nos ayude a hacer una gestión de parches. Entonces, una estrategia de gestión de parches no es tan fácil como generar una receta de comida, de un plato que a mí me gusta, donde yo tengo los ingredientes, te defino paso 1, paso 2, paso 3, y si tú sigues eso, pues vas a tener un plato bastante agradable. Una estrategia de parcheo es un poco más compleja. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de nuestra organización, tenemos que tener un conocimiento de nuestro entorno, tenemos que apoyarnos obviamente en herramientas para que nos ayuden a hacer las tareas más fáciles, pero si logramos hacer una combinación de todos ellos, obviamente vamos a tener una estrategia efectiva que va a minimizar el riesgo y los impactos que pueda sufrir la organización por explotación de alguna vulnerabilidad. Entonces, con base en ello, en la pantalla estamos viendo una arquitectura tradicional de una herramienta de gestión de vulnerabilidades o gestión de parches o nuestra herramienta dentro del portafolio de Desktop Central que aparte de gestionar los parches también permite hacer otras funcionalidades de administración. Como podemos ver en nuestro círculo verde, pues vamos a tener un servidor central. Este servidor central es donde vamos a tener nuestra solución de gestión de parches, de gestión de vulnerabilidades. Ese servidor central constantemente debe estar comunicado, como lo vemos acá, con un repositorio de vulnerabilidades o de novedades de los parches para obtener información frecuentemente de lo nuevo que se ha liberado por parte de los diferentes vendors y sistemas operativos que conviven en mi entorno empresarial. Adicional a eso, las soluciones de Manasenge se basan en un agente. Ese agente me permite administrar equipos que están en el entorno LAN. Son los dos equipos azulitos que vemos debajo de nuestro círculo verde. Representan todos los equipos que yo tenga en mi misma infraestructura LAN. Entonces, por medio de un agente, yo voy a poder administrar todo el tema de gestión de parches y actualizaciones en esos equipos. Pero bien, hablábamos de que es una arquitectura recomendada debe poder atender usuarios internos en nuestro entorno LAN, pero también nuestras organizaciones tienen usuarios externos o tienen sucursales o tienen usuarios que por el tema de la emergencia de salud que vive el mundo tuvieron que ir a trabajar en sus casas. Entonces, una arquitectura de una buena herramienta para nuestra estrategia de parcheo nos debe ayudar también a atender este tipo de usuarios, a poder administrar y gestionar las actualizaciones de estos usuarios también. Entonces, para eso existen las sucursales o oficinas remotas. En la pantalla vemos dos oficinas o sucursales. En la parte inferior vemos una que tenemos dos equipos de cómputo. Generalmente se usa cuando tenemos una pequeña oficina remota donde no hay muchos equipos de cómputo unidos en esa misma oficina. Puede ser una pequeña oficina de nuestra operación de la compañía. Entonces, esta oficina, como pueden ver, se conecta directamente hacia nuestro servidor.
porque son pocos agentes. Pero en las arquitecturas empresariales también existe la posibilidad que tengamos oficinas remotas o sucursales remotas que sean importantes para nuestra operación, donde sí tengamos grandes concentraciones de equipos de cómputo que tengamos que administrar. Entonces, en nuestra oficina Branch Office 1 o nuestra sucursal 1, podemos ver que aparte de los equipos que vamos a administrar, hay un componente que se llama un servidor de distribución. Ese servidor de distribución en una arquitectura de este tipo, ¿qué labores cumple? ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a obtener una optimización de los recursos de red, que generalmente en una compañía o en una compañía del sector financiero o de cualquier sector, pues es un recurso limitado, que generalmente ya está diseñado y contratado para soportar los servicios del negocio, los servicios que hacen mover al negocio. Entonces, cuando yo le meto más tráfico para empezar a parchar, pues puedo generar algunos impactos o algunas afectaciones. Entonces, allí es donde entra mi servidor de distribución a ayudarme. Supongamos que en esa oficina o en esa sucursal yo tengo 300 equipos que debo administrar. Si yo no tuviera un servidor de distribución, serían 300 peticiones que deben viajar hacia nuestro servidor central solicitando un parche. ¿Qué pasa cuando yo tengo mi servidor de distribución? Mi servidor de distribución una única vez se comunica con el servidor central, descarga ese parche una única vez y después, como su nombre lo indica y su función lo indica, lo distribuye por la red LAN a los 300 equipos que necesitan ese parche. Entonces, en vez de enviar 300 peticiones descargando el mismo archivo, pues acá vamos a enviar una y con eso optimizamos el recurso. Eso ya ahorita lo vamos a ver un poco más en la herramienta, cómo se ve eso, cómo lo manejamos, cómo lo trabajamos. Bien, hablemos ahora del ciclo de vida de la gestión de los parches. En pantalla estamos viendo una imagen donde tenemos un estado de los parches. Entonces, una herramienta y nuestra estrategia de gestión de parches debe contemplar unos pasos, unas fases, unas etapas. Un primer paso es poder identificar qué sistemas están presentes en mi red, qué tengo en mi organización. Las herramientas del portafolio de ManageEngine, ¿cómo realizan eso? Hablamos en la arquitectura que los equipos que vamos a administrar tienen un agente instalado. Entonces, este agente instalado es el que se encarga de hacer ese descubrimiento de qué sistema operativo tengo en ese equipo, qué aplicaciones tengo, qué parches se han instalado y me da la información del estado actual del equipo, que es una primera entrada para el proceso de gestión de parches. Una segunda entrada, ¿en qué consiste? En tener información frecuente de las vulnerabilidades de los sistemas que están presentes en mi organización. ¿Cómo logramos eso? Si volvemos nuevamente a nuestra arquitectura, dijimos que nuestro servidor central tiene una comunicación con un repositorio donde recibe todas las novedades de los parches o si estamos hablando de la opción de vulnerabilidades, de las vulnerabilidades que se han generado y que se han liberado y se han descubierto. Entonces tenemos esas dos entradas. Finalmente lo que hacemos es cruzarlas. Cuando cruzamos esas dos entradas, pues vamos a conocer qué tenemos, qué se ha generado nuevo en el entorno, qué vulnerabilidades se han descubierto, qué vulnerabilidades tengo información de que son explotables y con base en eso, pues yo ya voy a tener un reporte conociendo qué tengo y qué me hace falta. Luego de que tengo esa información, pues yo procedo a hacer el proceso de parchado, descargando y aplicando las configuraciones correspondientes para asegurar mis equipos de cómputo. Finalmente genero un estado de información de mi infraestructura para validar que todos los parches que necesitaba desplegar estuvieran, en ese momento ya estaría al día y nuevamente un tiempo posterior debo volver a correr ese ciclo de parchado. Entonces, ahora bien,
vayamos a nuestra herramienta y empecemos a entender qué cosas son importantes en nuestra estrategia de parcheo, qué recomendaciones debemos tener allí en nuestra estrategia de parcheo. En pantalla estamos viendo una herramienta que se llama Desktop Central, pero vamos a hablar específicamente solo del módulo de gestión de parches. Entonces está toda esta herramienta que tiene estas funcionalidades de gestión de parches y también algunas funcionalidades de administración. Entonces, este producto se vende solo como la funcionalidad de parches, que es lo que vamos a ampliar en esta sesión, o se vende con esas otras funcionalidades adicionales de administración en los equipos. Entonces, inicialmente, en nuestra herramienta vamos a obtener información, un dashboard, indicándonos el estado de nuestra infraestructura, resultado del cruce de esas dos entradas que dijimos previamente, de lo que el agente escaneó y nos informó que teníamos y de las diferentes novedades que ha recibido la plataforma al sincronizarse con los diferentes repositorios del producto y obtener las novedades de nuevas actualizaciones de los diferentes vendors. En pantalla podemos ver, por ejemplo, que en la parte derecha de la pantalla tenemos un registro con información de esa sincronización que él ha tenido y qué novedades ha encontrado. Entonces, por ejemplo, podemos ver que encontró un parche catalogado con una severidad alta referente a Chrome. Esto fue sincronizado el 16 de febrero. Hace 2 días se sincronizó con esa base de datos y obtuvo que había esa información correspondiente, y ahí vamos a tener las diferentes sincronizaciones que él haya tenido y las diferentes novedades que haya tenido con base en, pues, la información que existe en mi sistema. Entonces, en esta plataforma de pruebas que tenemos para esta sesión, para este evento, tenemos 2 equipos. Esos 2 equipos, por ejemplo, tienen 22 parches. De esos 22 parches ya se han instalado 17 y quedan pendientes por instalar 5. Entonces yo voy a tener un gráfico que me va a dar cómo está mi sistema. Entonces esa información me dice, pues, si estoy con mis equipos parchados o si tengo equipos vulnerables. En este ejemplo, tenemos un equipo que está parchado correctamente y otro equipo que, pues, le hacen falta parches y nosotros lo catalogamos como un equipo vulnerable. Entonces, una estrategia de parcheo debe permitirme, primero que todo, poder atender diferentes tipos de usuarios, como ya lo hablamos. Segundo, la herramienta debe permitirme poder administrar un ecosistema heterogéneo, que generalmente es lo que tenemos en nuestras organizaciones. ¿A qué me refiero con un sistema heterogéneo? Si yo tengo en mi organización Workstation Windows, tengo servidores Windows, pero los gerentes o los directores también manejan equipos Mac. En algunos servicios tengo servidores con alguna distribución de Linux como Red Hat o otra. Entonces yo debo tener la capacidad de poder administrar y gestionar, pues, las actualizaciones de todos esos sistemas operativos que conviven en mi ecosistema tecnológico dentro de la organización. No puedo tener una herramienta para parchar el Mac, otra para el Windows, otra para el Linux, porque eso me hace que el proceso sea más complejo y hace que el proceso no tenga una visión global de toda la arquitectura de la organización. Entonces, eso genera que probablemente generemos más impactos en el negocio al hacer esas tareas, porque no la estamos haciendo desde una visión global. Esa es una primera, 2 recomendaciones. Que nuestra plataforma y nuestra estrategia esté enfocada a atender todos nuestros usuarios y todos los sistemas que tengamos presentes en nuestros equipos. Ahora bien, hablábamos de las sucursales y de las oficinas remotas, entonces me voy a ir acá a la parte de agente, donde nosotros podemos crear nuestras diferentes oficinas remotas. En este caso, para este ejemplo, yo tengo creadas 3 oficinas remotas. Tengo una oficina que se llama la default, que sería la oficina local. Tengo una oficina que llamé trabajo en casa
y otra oficina que la llamé Melap, que es el dominio que tengo asociado acá. Entonces, cosas importantes. La herramienta debe permitirme a mí administrar cuando realizo tareas de los parches para no generar impacto en las otras aplicaciones del negocio, para no generar impacto de generar cargas adicionales a los canales de comunicación e impactar los servicios core del negocio como tal. Entonces, como ustedes se pueden ver acá, yo creo mis diferentes oficinas y a las oficinas le asocio algo que se llama una directiva o una réplica una directiva de replicación o una política de replicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué consiste eso? Vamos a ampliarla acá un poco y podemos observar que yo defino si quiero limitar la comunicación entre mi oficina remota y mi servidor central a una tasa de transferencia. Entonces, en este caso no está limitada, está ilimitada, pero yo la podría limitar de acuerdo al ancho de banda que disponga entre esos dos puntos. También puedo definirle un intervalo de replicación. Cada cuánto se van a comunicar esas dos oficinas. Y por último, puedo definirle momentos específicos en los que yo requiero que se haga la replicación de los parches para no congestionar mis enlaces de datos o mis canales de la red que tenga mi organización para comunicar esos sitios. En este ejemplo, estamos diciendo que la replicación de parches desde nuestro servidor central hacia esta oficina remota llamada Melap se va a realizar todos los días en un horario de 00 a las 23:59, pero yo podría modificarlo y hacerlo de acuerdo a mis necesidades. Si no quiero que se haga en el horario laboral, pues podría perfectamente modificarlo y decirlo, hagámoslo de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y a esa hora que se sincronicen los parches entre los dos puntos, se repliquen esos parches entre los dos puntos para posteriormente sí poder hacer el despliegue de parches. Esa es otra recomendación que debe tener mi estrategia que yo genere de parcheo. Poder adaptarme a los recursos que tengo en la organización y poder manejar cuando quiero hacer esas actividades de parcheo asociadas allí. Vamos a irnos a la parte acá de administración para ver también algo con respecto a la base de datos del equipo como tal. Entonces, allí en el tema de la configuración de la base de datos de parches, yo defino qué sistemas están presentes en mi organización. Entonces, en este caso, la herramienta me permite administrar pues esos entornos heterogéneos que hablábamos. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo, bueno, vamos a parchar todo Windows, pero yo también tengo equipos Mac, entonces puedo parchar equipos Mac acá sin ningún problema. Si tengo equipos Linux, dependiendo de la distribución, algunos requieren que yo tenga una suscripción. Por ejemplo, si tengo equipos en sistemas operativos Red Hat, pues requieren que yo tenga una suscripción a Red Hat para poder hacer el despliegue de esos parches en mi organización. Entonces yo debería tener configurado esa herramienta de Red Hat acá. Ahora bien, exploremos un poco más la herramienta y los detalles que trae la herramienta y cómo nos puede ayudar en nuestros procesos dentro de la organización. Vamos a irnos a la parte de implementaciones o despliegues y cualquier herramienta de despliegue de parches debe permitirnos desplegar parches en nuestros equipos, pues de diferentes maneras. Las herramientas de portafolio de ManageEngine permiten hacer el despliegue de tres formas diferentes. Una forma manual, un proceso que llamamos prueba y aprobación y un despliegue automático. Una buena estrategia de parcheo debería incluir los tres tipos de despliegue. Yo no puedo generar una sola estrategia donde
todo lo despliego automáticamente. Tampoco puedo hacer una donde lo despliegue todo manualmente porque estaría desaprovechando el tema de automatización. Sí que es muy recomendable y que es una buena práctica hacer un proceso de testeo y aprobación. ¿En qué consiste ese proceso de testeo y aprobación? Vamos a dar clic acá para ampliar un poco la información al respecto. Entonces, ese proceso de testeo y aprobación consiste en que yo creo grupos de equipos personalizados, pequeños, una pequeña porción de equipos de mi operación que quiero parchar, lo agrupo, les defino un nombre a ese grupo. En este caso, yo, por ejemplo, tengo acá uno que se llama IT Synergy y está conformado por unos equipos que yo defino. Los puedo definir estáticamente, moviendo los equipos particularmente, o los puedo definir de una forma dinámica, conformar ese grupo de una forma dinámica, definiendo un criterio. Todos los equipos que tengan un sistema operativo específico, que tengan una versión de software específica, que tengan un service pack específico, entonces se cumple esa condición y el sistema automáticamente los agrupa. Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo defino ese grupo y a ese grupo le genero un proceso de despliegue de parches con base en unas características que yo ya tenga definidas en mi organización, que esté alineado con pues, los sistemas que yo tengo, con las aplicaciones críticas del negocio que yo ya tenga identificadas, con los diferentes sistemas que maneje la organización. Para este caso, para este ejemplo, tenemos una política que básicamente nos dice que vamos a desplegar actualizaciones que sean de seguridad, pero que estén catalogadas solamente como críticas e importantes, porque seguramente en esa organización se definió la política de seguridad que solo van a hacer foco en ese tipo de actualizaciones. Para ellos no son importantes las que están sin clasificar, que tienen una clasificación baja o moderada. Eso lo vamos a hacer en cuanto a aplicaciones de Microsoft. Para aplicaciones de tercero, yo definí algo parecido, que vamos a hacer actualizaciones que estén catalogadas como críticas e importantes. Y acá viene algo bastante importante que deben tener las herramientas y que debe también contemplar nuestra estrategia de parcheo. Yo debo poder definir que estas actualizaciones se instalen o a todas las aplicaciones de mi organización o definir algunas específicas o excluir algunas. ¿Por qué? Porque yo, como área de TI, tengo un conocimiento de mi organización. Tengo un conocimiento de qué aplicaciones están corriendo, cuáles son críticas para el negocio, cuáles se pueden tocar, cuáles no se pueden tocar. Tengo información de aplicaciones que, por ejemplo, hemos desarrollado nosotros in-house y que de pronto tenemos pendiente hacer actualizaciones. Entonces están con algunas versiones de framework atrasadas, algunas versiones de máquina virtual de Java atrasadas, que si les modifico algo del browser, pues dejan de funcionar. Yo ya teniendo ese conocimiento, cuando configure mis políticas, pues puedo hacer las exclusiones correspondientes. Si ya tengo ese conocimiento en mi área de TI. Si no, pues mi estrategia tiene que contemplar que vamos a tener que tener un proceso de aprendizaje para identificar esas aplicaciones críticas del negocio. Posteriormente a que yo defino qué tipo de aplicaciones voy a hacer, defino una política o una directiva de despliegue de esas tareas. La herramienta ya como tal trae varias creadas. Podemos hablar de directivas de despliegue lo más pronto posible. Podemos decir de directivas que permitan que el usuario descarte esa actualización, que se desplieguen en el horario de negocio, que se desplieguen fuera del horario de negocio y que se enciendan los equipos si se requieren. Esto aplicaría para equipos en entornos Windows que tengan permitido esa funcionalidad que pues ahora en la gran mayoría está permitida y que a nivel de la red de la organización pues se permita ese tráfico para que se puedan encender esos equipos. Si finalmente la organización no se identifica con ninguna de estas políticas, no tiene ningún problema. La herramienta le permite a la organización crear una política propia donde él defina
qué cronograma de implementación quiere desplegar, en qué momento quiere hacer esos despliegues de parches en su organización. Luego de que definimos esto, simplemente nosotros aprobamos nuestros parches. Entonces, en ese grupo de pruebas, desplegué paquetes de actualizaciones de seguridad para Windows, paquetes de críticos importantes para aplicaciones de terceros. Entonces, yo puedo definir acá un tiempo. Por ejemplo, puedo decir, bueno, vamos a desplegar esos parches en esos 10 equipos de pruebas que conforman nuestro grupo de pruebas, que son del área operativa, que son bien representativos, son parte de las recomendaciones que hay allí, y valido el comportamiento un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo depende de cada organización. Si estamos hablando de una organización financiera, pues muy seguramente ese periodo de tiempo va a ser muy corto porque una organización financiera siempre tiene que estar constantemente actualizando sus equipos por los riesgos que implica ese tipo de negocio y también por cumplir con ciertas regulaciones que hay asociadas al respecto. Si estamos hablando de una empresa del sector manufacturero, pues quizás esos tiempos puedan ser diferentes. Entonces acá es lo que hablábamos anteriormente. No hay una receta exacta que yo le diga, evalúelos por 3 días y eso va a ser exitoso. No. Para una organización puede evaluarlos por 3 días, para la otra por 7, para la otra por 1. Cada organización pues tiene sus tiempos y tiene su dinámica diferente, una cultura organizacional diferente. Para este ejemplo vamos a decir que los vamos a evaluar por 7 días, por un periodo de 7 días. Entonces, si en esos 7 días ese parche no me generó afectaciones, incompatibilidades, impactos en mi negocio, pues yo digo que ese parche pasa a ser aprobado. ¿Para qué? Para aprovechar las capacidades de la herramienta para hacer los despliegues automáticos. Entonces, posteriormente venimos y hacemos tareas de despliegue automáticos en mi organización. Yo puedo venir y crear una tarea de despliegue automático donde defina un gran target. Entonces ya no voy a enviárselo a los 10 equipos de pruebas, sino mi organización tiene en ese sector de la operación que estaba probando, tiene 200 equipos, ya lo probé en 10, entonces lo envío a los 190 faltantes y hago un despliegue automático masivo en esos 190 y allí optimizo ese proceso. ¿Qué recomendaciones hay allí? La herramienta debe permitirnos crear diferentes tareas. Yo puedo crear una tarea, por ejemplo, para las actualizaciones de las aplicaciones críticas del negocio con una frecuencia y una regularidad que sea óptima para el negocio. Puedo crear otra tarea de actualización de aplicaciones de terceros o puedo crear otra tarea de actualizaciones del sistema operativo. O puedo crear una tarea específica para alguna aplicación específica porque así lo requiero en mi negocio. Entonces, las herramientas y la estrategia debe contemplar que debemos tener esa versatilidad como tal. Recomendaciones, pues, por lo menos hacer siempre 2 despliegues semanales. ¿Para qué? Para que cuando no lo hacemos con cierta frecuencia, pues si dejamos mucho tiempo en algunos momentos, si no lo hacemos con cierta frecuencia, cuando estamos haciendo esos despliegues, pues van a haber consumos altos de ancho de banda porque hay actualizaciones que pesan bastante. Entonces, si no los hacemos en los horarios adecuados, pues podemos tener allí impactos al negocio como tal. Básicamente, digamos que entonces allí debe apuntar nuestra estrategia, que podamos tener ese tipo de funcionalidades que obtenemos con herramientas como este tipo, la del Patch Manager Plus de Manasenged o el de Stock Central en su módulo de gestión de parches como tal. Ahora bien, si yo ya logré esto de gestión de parches y ya mi proceso está un poco maduro y ya tengo esto controlado, ¿cuál es el siguiente plazo? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué debo yo realizar? Ya aseguré una parte importante, ya cerré unas puertas importantes de vulnerabilidades en mi organización, de puertas que pueden utilizar los ciberatacantes para vulnerar mi infraestructura. Listo, ya tengo eso controlado. Ahora quiero mostrarles a ustedes el siguiente nivel. Cuando yo ya tengo controlado la gestión de parches,
pues ahora debo hacer una gestión de vulnerabilidades. En esa gestión de vulnerabilidades, pues yo ya no solo voy a manejar parches, sino voy a buscar vulnerabilidades del sistema operativo, vulnerabilidades del sistema como tal, vulnerabilidades de configuraciones débiles o inseguras, vulnerabilidades de software que, por ejemplo, ya cumplió su ciclo vía útil y que está fuera de soporte, software de compartir escritorio que puede ser riesgoso, software de descarga peer-to-peer que también puede ser riesgoso para la organización. Entonces voy a tener que hacer un análisis de ese ecosistema. También, obviamente, están incluidos allí los parches como tal del sistema. Entonces, como pueden ver acá, ya cuando tenemos los parches, existe un producto adicional que se llama Vulnerability Manager Plus, que como les dije, ya nos da un paso más allá. Ya acá no solo estamos viendo actualizaciones de sistema operativo o aplicaciones de terceras, sino también esta herramienta ya nos va a permitir analizar, evaluar y categorizar vulnerabilidades para que el equipo de seguridad pues pueda tomar decisiones y priorice el cierre de ciertas vulnerabilidades que pueden generar impactos al negocio. Como pueden ver en pantalla, inicialmente yo voy a recibir un browser donde voy a tener información de vulnerabilidades que hay presentes en mi arquitectura, en mi ecosistema. Por ejemplo, acá vemos que tengo 35 vulnerabilidades, de las cuales 4 son reparables y 31 tienen un proceso manual de reparación. De esas 35, 6 han sido descubiertas en los últimos 30 días. Acá tengo mi gráfico que me ilustra un poco más de esas 35, cuáles están catalogadas como críticas, cuáles son importantes, cuáles son moderadas y cuáles son bajas, para que el equipo de seguridad sepa en qué se debe enfocar. ¿Sí? Tengo 35 vulnerabilidades, pero debo enfocarme en cuáles. Pues en este momento debería enfocarme en las críticas que muy seguramente están clasificadas como críticas porque tienen información de que aparte de que fueron descubiertas, también pueden ser explotadas. Muy seguramente las bajas o las moderadas apenas fueron descubiertas y no hay información de que estén siendo explotadas. Entonces por eso tienen una clasificación o una calificación menor, porque el impacto hacia el negocio va a ser menor. Entonces el equipo de seguridad ya con esos datos puede generar una estrategia de cierre de esas vulnerabilidades. También podemos ver acá que estamos detectando vulnerabilidades de día cero. ¿Qué son las vulnerabilidades de día cero? Las vulnerabilidades de día cero son vulnerabilidades críticas porque se descubren, puede que el vendor asociado a esa vulnerabilidad aún no haya generado una solución y adicionalmente a eso puede haber información de que pueden ser estando explotadas ahora. Entonces, este tipo de vulnerabilidades, ¿cómo se trabajan? ¿Cómo las administro? ¿Cómo las gestiono yo en mi entorno? La recomendación es, como no tengo un parche para solucionarla, es identificar cuál es el vector que utilizan para explotar esta vulnerabilidad y por medio de scripts o configuraciones tratar de cerrar esos vectores. Entonces, si por ejemplo yo tengo identificada acá una vulnerabilidad cero, tengo dos vulnerabilidades de día cero, una asociada al Internet Explorer y otra asociada a, creo que acá al Tomcaps. Entonces, si por ejemplo alguna de esas dos vulnerabilidades utilizan un puerto específico para explotar la vulnerabilidad, pues yo puedo correr un script o una configuración que bloquee ese puerto mientras el correspondiente vendor genera el parche que bloquee o neutralice esa vulnerabilidad. Asimismo, vamos a tener información con respecto a configuraciones de seguridad. ¿Qué es este tema de configuraciones de seguridad? ¿Cómo que pueden ser vulnerabilidades de temas de configuraciones de seguridad? Cosas tan sencillas como que tengo un recurso compartido a toda la organización. No tengo definido permisos específicos a quién le voy a compartir ese recurso. Eso es una mala práctica y es una mala configuración. Temas tan sencillos como no tengo el cifrado activo. Una buena recomendación, una buena configuración recomienda que yo deba tener
pues el cifrado activo, el antivirus activo, el firewall activo. Entonces toda esa información yo la voy a tener acá en mis configuraciones débiles. Cosas como sencillas como implementé una aplicación, pero dejé las credenciales por defecto de esa aplicación. Eso es una configuración débil a nivel de seguridad. Entonces, el escaneo que hacemos a través de Vulnerability, pues nos va a traer información de ese tipo, dándonos información de esas situaciones que están presentando en nuestra organización para que se tomen los correctivos correspondientes. También pues voy a tener información de vulnerabilidades asociadas al sistema. Entonces acá tenemos las vulnerabilidades al sistema. Y esa información pues va a estar replicada allí. Quiero explorar un equipo de los que tenemos acá en nuestro ecosistema para que ustedes vean un poco ya específicamente sobre un equipo, cómo funciona este tema de las vulnerabilidades y de lo que tengamos identificados acá. Entonces voy a abrir alguno de estos equipos. Por ejemplo, vamos a abrir acá este servidor que se llama Mesares Demo 11. Entonces voy a tener un resumen de mi equipo, de la información de mi sistema. Voy a tener una información del estado de seguridad de mi equipo, diciéndome, mire, el equipo está vulnerable, le hace falta 2 parches. Se ha hecho un proceso de escaneo constantemente y ha reportado si tiene o no tiene pendientes reinicios, cómo está el estado de su antivirus, si tiene o no el cifrado como tal. Y voy a tener información acá de las amenazas que están presentes en ese equipo. Si ya quiero venir y explorar detalladamente en ese equipo que está pasando, entonces voy a tener información acá de los parches faltantes en los sistemas que tiene este equipo. Entonces tengo un parche faltante a nivel del sistema operativo, tengo acá pendiente un parche también a nivel del .NET de mi equipo, tengo acá asociadas unas vulnerabilidades al Tomcat y al Postgres. Si quiero ver ya más detalle de esas vulnerabilidades, pues voy a ver acá las vulnerabilidades que tiene mi equipo listadas como tal. Si es un servidor, aparte de ver las vulnerabilidades de el sistema, de las configuraciones, también vamos a ver vulnerabilidades a nivel del componente web, de nuestra base de datos y de nuestro gestor de contenido, como los podemos ver acá en este momento. Voy a ver mis vulnerabilidades de día cero y mis vulnerabilidades asociadas a software de alto riesgo como tal. Estas vulnerabilidades, pues yo voy a tener acceso a la información de la vulnerabilidad, a conocer qué proceso, qué calificación tiene esta vulnerabilidad, qué severidad está identificada, conocer si hay algún proceso de resolución de la vulnerabilidad como tal o si hay un proceso externo manual que yo deba realizar para solventar esta vulnerabilidad como tal. Si tengo temas de configuraciones, en mis equipos, a través de la herramienta, yo voy a poder desplegar una configuración para solventar este tema. Van a haber algunas que nos dicen que no se pueden solventar por configuraciones y hay algunas que nos recomienda solventarlas mediante la implementación de una política de GPO. Y aquí también vamos a tener algo bastante importante y bastante útil para los equipos de seguridad, que es conocer qué puertos están abiertos en ese equipo para que el equipo de seguridad haga su proceso de auditoría y valide si efectivamente todos esos puertos por los servicios que presta ese equipo se requieren o no se requieren. Volviendo a nuestra presentación, quiero hablarles acerca un poco de los servicios que están dentro del portafolio de Manassenger. Quise hacer una pequeña segmentación de qué productos están disponibles en nuestro lado on-premise para ser instalados en la infraestructura de cliente o para ser contratados como servicios. Entonces tenemos nuestra solución de Patch Manager Plus, que gestiona solo el entorno de parches en sistemas heterogéneos. Esta solución está disponible en ambos, para ser desplegado on-premise o para ser en servicios desde un servicio tipo cloud. Vulnerability Manager. Vulnerability Manager, que fue lo último que vimos, el siguiente paso, la evolución,
solo está en este momento disponible para ser desplegado en un entorno on-premise. A nivel cloud todavía no lo tenemos, nuestro equipo de producto está trabajando en ello, pero todavía no tenemos ese producto disponible como servicio cloud. Y Desktop Central, que es nuestro producto que aparte de tener la gestión de parches, tiene otras funcionalidades de administración, está disponible para ser desplegado en entornos on-premise o también como un servicio cloud. Con esto pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Darwin. Buenísima exposición. Los invitamos a toda la audiencia a que puedan utilizar el botón de preguntas para poder interactuar en esta presentación. Yo tengo algunas anotadas y quiero compartírtelas, Darwin, para poder dar respuesta a cada una de ellas. Y aquí va la primera, dice, ¿los parches de la herramienta se bajan de Manage Engine o hay que bajarlos de forma manual? ¿Cómo verifico la autenticidad de cada parche? Excelente pregunta. Vamos a revisar esas dos preguntas. Hablábamos que tenemos una arquitectura y que ese servidor se comunicaba con un repositorio de donde obtenía las novedades. Entonces, eso se hace mediante un proceso automático de forma periódica. Yo lo parametrizo para que se realice de forma periódica todos los días a un momento específico, sin ningún problema. Eso lo hago en este momento en la parte de administrador cuando estoy parametrizando el tema de la base de datos, configuración de la base de datos. Yo le defino acá, bueno, este es el servicio cloud, entonces ya está por defecto. Miremoslo acá en la parte on-premise para que lo veamos. En la parte cloud, pues ya está configurado por defecto y se hace de una manera periódica ya, porque pues es parte del servicio como tal. Vamos a verlo acá en nuestra base de datos, configuración de las bases de datos. Entonces acá en la configuración de la base de datos pueden ver en pantalla que yo genero un schedule. En este ejemplo que estamos viendo, yo estoy diciendo que todos los días a las 20 horas mi servidor que tiene mi aplicación se va a comunicar con el repositorio y va a obtener las novedades. Cuando él ya obtiene esas novedades y se da cuenta que algún equipo necesita esos parches, él inmediatamente descarga esos parches. Ahora bien, volvamos acá a nuestra arquitectura. Entonces dijimos que hay un repositorio de parches o vulnerabilidades. Ese repositorio lo maneja el equipo de producto de ManageEngine. ¿Y qué labores realizan allí? Efectivamente realizan esas labores de autenticidad. Entonces, si Microsoft liberó un parche, antes de publicarlo en ese repositorio para que esté disponible para los equipos, el equipo de producto valida que esté firmado efectivamente por Microsoft y hace el proceso de validación de autenticidad allí. Entonces, todas esas labores, pues ya son labores que no tiene que hacer el equipo de TI porque ya está asegurado desde el producto. Buenísimo, Darwin. Vamos a ir avanzando, ya quedan poquitos minutos, nos extendemos un poquito. Dice, si un parche afecta el desempeño de una aplicación, ¿lo puedo revertir con esta herramienta o qué hago en ese escenario, Darwin? Dale, perfecto. También es una excelente pregunta. Yo tengo mis parches, una vista de los parches que están pendientes acá en mi organización. Cuando yo instalé un parche, eso depende del parche que yo instalé. Hay algunos parches que soportan la desinstalación por medio de la herramienta, entonces la herramienta va a dar la opción de desinstalarlo, y hay algunos otros parches que no lo soportan. Entonces, cuando yo lo voy a instalar, esa información está en el boletín que trae la información del parche o de la actualización que estamos realizando. Él dice si puede ser desinstalable o no. Entonces yo eso lo debo contemplar en los riesgos cuando estoy haciendo los despliegues como tal.
Si el parche es desinstalable, yo lo puedo desinstalar desde mi herramienta. ¿Y qué más puedo hacer adicionalmente a ello? Como vemos acá hay una columna de estado de aprobación del parche. Si ese parche me generó a mí un problema, yo puedo colocarle a ese parche una etiqueta de estado declinado para que no se instale por ninguna otra política automática o por ninguna otra configuración que yo tenga en otros equipos. Y con eso, pues digamos que soluciono de raíz el problema. Supongamos que yo identifiqué en mi entorno de pruebas que ese parche generó impacto, pues yo inmediatamente no lo apruebo, sino lo coloco como declinado y solo se van a ver afectados mis equipos del grupo de pruebas, que en teoría pues están asignados para eso, para identificar esas situaciones y no generar un impacto grande en el negocio. En un despliegue pequeño, un grupo de 10 equipos, y no cuando estoy haciendo una tarea automática de desplegarlo a 1000 equipos, y eso ya a nivel del impacto en la organización, pues va a ser mucho más grande. Gracias, Darwin. Tenemos otra pregunta, quiero compartírtela. Dice, ¿qué métodos de descubrimiento tiene la herramienta? Por IP, por nombre del servidor, por árbol de AD, etcétera. Es una pregunta de don Mario que nos está compartiendo. Ok, supongo que esa pregunta hace referencia a cómo yo despliego mis agentes a los diferentes equipos, Sí, por a eso los, a dif- esto. a los diferentes equipos que yo necesito administrar. Entonces, la herramienta, efectivamente, a nivel acá de agente, si nos vamos, tiene diferentes métodos para desplegar esos agentes a los equipos que yo necesito administrar. Yo puedo asociar mi directorio activo y al asociar mi directorio activo, pues voy a tener la información de mis usuarios y de mis equipos de cómputos que están asociados a ese directorio activo para hacer instalaciones remotas. Entonces simplemente yo agrego mi dominio y con eso puedo hacer instalaciones remotas. Si también tengo mi dominio, puedo crear políticas de GPO. Acá está la política de GPO que yo la puedo descargar para parametrizarla, para que mediante una política de GPO, pues se instale la gente en el equipo como tal. Pero que mi equipo no está en el dominio, que mi equipo está por fuera, entonces existen otros métodos para poder llegar a esos equipos, efectivamente. Entre esos métodos, ¿cuáles existen? Si yo tengo, puedo hacer una descarga manual, un proceso manual. Si son pocos equipos, si son 5 o 10 equipos, puedo hacer un proceso manual, descargo mi instalador y hago un proceso manual. Puedo apalancarme en una herramienta que haga instalación de software, como el System Center de Microsoft, como el de Stock Central para desplegar el agente. Si yo estoy haciendo un alistamiento de esos equipos hasta ahora, soy una compañía, por ejemplo, de BPO, que constantemente cuando voy a iniciar una nueva campaña, pues le despliego una nueva imagen a mis equipos, podría desde la creación de la imagen desplegarla de una vez con el agente, o si tengo equipos en instancias de Azure, puedo desplegarlo a través de Azure también. Esas serían, digamos, como las alternativas que hay para llegar a los equipos y descubrirlos. Gracias, Darwin. Si me permites complementar, a uno de los puntos que también nos preguntan es para los equipos caseros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con equipos caseros que no están en un Active Directory? Y tal como mencionó Darwin, pues es posible bajar un agente y que ese agente pues va a reportarse de forma directamente al equipo que esté en la nube, si la consola estuviera en la nube o estuviera on-premise y estuviera de forma centralizada. Tengo otra pregunta más, esta es de Emily Flores. Gracias, Emily, por interactuar. Dice, hola Darwin, mucho gusto. En la gestión de parches, ¿cuál sería la política correcta a definir de parches críticos e importantes faltantes en los equipos? Esto en la sección de administración de partes, sistemas, System Health Policy. Ello depende de cada organización. Cada organización tiene su equipo de seguridad y su equipo de seguridad define algunas directrices. La recomendación y la buena práctica dice que los equipos deberían tener pues desplegada todo tipo de actualizaciones, no solo críticas e importantes. Pero hay algunas organizaciones que por su dinámica, que por su capacidad, que por evitar incidentes o impactos en el negocio, definen solo hacer cierto tipo de actualizaciones. La buena práctica es desplegarlas todas.
Muchas gracias. Tengo una pregunta más por acá. Dice, ¿el parcheo para equipos móviles como equipos Android, cómo se realiza? ¿Se soporta? Ok. No lo vimos acá en las dos herramientas que trabajamos. Sin embargo, cuando estamos hablando de nuestro portafolio de Desktop Central, que es nuestro producto que tiene funcionalidades adicionales, no solo de parcheo, sino también de administración, parte de esas funcionalidades está una gestión de dispositivos móviles, MDM, como lo vemos acá en pantalla. Cuando tenemos esta capacidad de gestión de dispositivos móviles, en estas características vamos a tener nuestra opción para manejar la actualización de parches en el sistema operativo Android y también la actualización de aplicaciones en el sistema operativo Android. Entonces yo puedo manejar acá, como lo podemos ver, temas para gestionar políticas para nuestro sistema operativo en dispositivos móviles o también hacer actualizaciones de mis aplicaciones. Muy bien. Pues muchas gracias, Darwin. Bueno, creo que ya casi nos pasamos del tiempo, pero estuvo muy interesante la charla. Primero que nada, pues deseo agradecer a toda la audiencia que nos permitieron estar unos 30, 45 minutos de su tiempo. Creo que la charla fue sumamente interesante y que les aporta valor en el desempeño de la operación de seguridad de cada una de sus organizaciones. No me resta más que agradecerles el tiempo, agradecer a Darwin la intervención muy, muy atinada y tu exposición. Y pues no me resta más que invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para nuevas series de webinars que tenemos planificadas a lo largo de todo este año. Y pues desearles muchos éxitos en cada una de sus labores y pues que nos pueden encontrar en cada una de nuestras redes, tanto en las redes de Manas Engine como en las redes de Advice Group, y que vamos a estar pues pronto con nuevos seminarios. Pues sin más, pues muchas gracias a todos, que pasen un excelente día y estamos siempre en comunicación. Hasta luego. Gracias a todos.